Ineludiblemente hablar del socialismo siempre nos conlleva a terrenos de controversia. Las personas que discrepan sobre este tema siempre ponen como ejemplo Cuba, Corea del Norte, China en los años de 1950, a donde sus modelos socialistas se convirtieron en modelos absolutistas. Se coartaron los derechos humanos, se expropiaron la propiedad privada, los índices de pobreza se volvieron extremos, etcétera. Estas personas que discrepan sobre ese tema desconocen que países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, a donde se reportan las mejores calidades de vida a nivel mundial, también utilizan políticas socialistas. Estas personas también no conciben que a países como la República Socialista China actualmente está rivalizando a Estados Unidos en todas las categorías. Mi nombre es Roberto Carlos, analista en Sociología y Relaciones Internacionales, y en esta ocasión les traigo el tema el socialismo. Una breve reseña, parte 1. En los años de 1800, justamente en el apogeo de la revolución industrial, un puñado de europeos inversionistas apoyados por su gobierno y apoyados por sus bancos, podían invertir en cualquier parte del mundo y acapararon los mercados más fructíferos en el momento. Por ejemplo, acapararon el mercado de los metales, produciendo hierro y cobre, edificando bastantes ciudades a nivel mundial. Acapararon el mercado de transportes y comunicaciones, construyendo puertos, vías férreas, caminos, carreteras, etc. Acapararon el mercado de electricidad, dándole luz a diferentes ciudades. Marx, que vivía en esos años, se preguntaba, ¿cómo puede ser que habiendo tanta riqueza por tanta inversión, haya personas aún viviendo en la miseria? Marx dedicó parte de su vida en el análisis del capitalismo y para el año de 1877, con su libro El Capital, crea un análisis jamás visto desde Adam Smith sobre las controversias del capitalismo. Marx asegura que el motor del capitalismo es el modo de producción, que son las formas de generar riqueza. Para Marx, el modo de producción va cambiando a través del tiempo con el uso de nueva tecnología y nuevo conocimiento. Todo comienza, según Marx, en la sociedad primitiva comunista, a donde se va a generar de forma rudimentaria conocimiento y tecnología que va a dar como consecuencia el modo de producción esclavista, a donde se va a generar más tecnología, más conocimiento que va a dar como consecuencia el modo de producción feudal, a donde se va a desarrollar más tecnología, más conocimiento que va a dar como consecuencia el modo de producción industrial, a donde según Marx, después del modo de producción industrial, seguiría el socialismo y terminaríamos con el comunismo. Después del comunismo primitivo, en los demás modos de producción van a surgir dos grupos opuestos. Por un lado, van a estar las personas que se van a quedar con los recursos naturales y van a gozar de esa riqueza, y por el otro lado van a estar esas personas que van a generar esa riqueza. En el modo de producción esclavista surgen los sultanes y los emperadores que van a explotar a los esclavos. En el modo de producción feudal surgen los reyes que van a explotar a los siervos. En el modo de producción capitalista van a surgir los capitalistas inversionistas que van a explotar a los obreros proletarios. ¿Y por qué la gente va a permitir que en estos modos de producción algunas personas se queden con la mayoría de la riqueza? Se preguntaba Marx. Él asegura que estos modos de producción crean infraestructuras, cosmovisiones, formas de ver la realidad que nos alinean a todos nosotros para aceptar la realidad y conformarnos. Marx asegura que esta infraestructura crea superestructuras, instituciones como la familia, la educación, el trabajo, el gobierno que va a apoyar a esta forma de ver la realidad y que nos hace coexistir en ella. Marx asegura que cuando los obreros se dieran cuenta de cómo operaba el sistema capitalista, estos se rebelarían y derrocarían el capitalismo. Se adueñarían de los recursos naturales y los administrarían para el bien para todos. Para algunos, Marx había encontrado el hilo negro de cómo operaba el sistema social. Todo rotaba alrededor del modo de producción. Y algunos líderes sociales de diferentes partes del mundo se rebelaron en contra de sus gobiernos y lo derrocaron, instalando modos de producción socialista.
Rusia, China, algunos países de Europa del Este, de África, de Asia, de América, instalaron modos de producción socialista, justamente en la Guerra Fría de los años de 1950 a los años de 1990. Este suceso era un dolor de cabeza para los países liberales. Desafortunadamente, el modo de producción socialista en muchos países fracasó. ¿Por qué? Por tres razones. Número uno, la alteración de los mecanismos económicos. Al manipular la ley de la oferta y la demanda, la distribución, la producción, el aprovechamiento de los recursos naturales, etc., hace que afecte una ley natural que tiene la economía, que se ve reflejada al instante en la calidad de vida de las personas. Número dos, la sociedad deja de progresar. Las personas dejan de esforzarse en su trabajo porque ya no hay gratificaciones, ya no hay inventos, innovaciones, creaciones. Se disminuye la producción de bienes y servicios. Número 3, y la más importante de todas, los gobiernos se vuelven absolutistas. Se crea una nomenclatura, una élite política que va a aprovechar de la riqueza de la nación, mientras que el resto de la población vive al día. Aunque el socialismo fracasó en diferentes naciones, se creó una corriente de pensamiento llamada el marxismo crítico, y es indispensable conocer la diferencia entre el socialismo y el marxismo crítico. El socialismo es un modo de producción a donde los obreros organizados toman el gobierno y administran los mecanismos económicos, mientras que el marxismo crítico es una corriente de pensamiento que cuestiona el status quo del capitalismo. De los máximos representantes del marxismo crítico tenemos a Emanuel Wallerstein. Él nos menciona que el mundo está estructurado económicamente por los países centro, los países periferia y los países semiperiferia. Los países centro son esos países que dominan regiones completas, como son los Estados Unidos, Rusia, China, India, Europa. Y su riqueza la almacenan o la crean por la explotación de otros países. Los países periferia son estos países explotados. Y los países semiperiferia son países a donde tienen un cierto desarrollo relativo, porque hay interés de los países centro con esos países semiperiferia, ya sea por cercanía, por estrategia, por costumbre, etc. Otro de los máximos exponentes del marxismo crítico es Antonio Gramsci. Él nos menciona que el sistema internacional está en sometimiento bajo los países dominantes, con los métodos de coacción y cohesión. La coacción son métodos legales e ilegales. Por ejemplo, Estados Unidos somete con sanciones económicas a Cuba y otros países. Los métodos ilegales es cuando Estados Unidos interviene militarmente en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, entre otros. La cuestión es un sometimiento cultural pasivo, es decir, entre más consumamos productos internacionales, más nos alejamos de nuestra identidad nacional. También tenemos la teoría de la dependencia, a donde nos explican que existe una estructura internacional de sometimiento por siglos. Es decir, en los años de 1500, 1600 se implanta el colonialismo, a donde se explotan los recursos naturales y a las personas. En 1600, 1700, 1800 se implanta un imperialismo a donde se instala un sistema de financiamiento internacional dominado por los países más poderosos. Y actualmente tenemos un sistema de corporaciones internacionales que influyen en todos los gobiernos de todos los países. El socialismo, como modelo de producción, fracasó en diferentes partes del mundo, principalmente porque estos estados, en vez de velar por el bien común, se convirtieron en estados absolutistas. No obstante, políticas socialistas funcionan en diferentes partes del mundo, principalmente en países socialdemócratas como Dinamarca, Finlandia, Noruega. También funcionan en países como China, pero eso lo vamos a ver en otro video. Solamente me queda decirles que comprender lo que es el socialismo
y la corriente de pensamiento marxismo crítico son indispensables para seguir comprendiendo y analizando el sistema social en que vivimos.